Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Una vez más, mis amados hermanos, los saludo a cada uno de ustedes en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, rogando y suplicando que la bendición de nuestro Dios Todopoderoso pueda reposar sobre cada una de nuestras vidas, sobre nuestras familias y sobre el mundo entero. Sobre todo, hermanos, porque estamos viendo que estamos viviendo un tiempo profético, el cumplimiento de un tiempo profético. El tiempo que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros y sobre todo, en especial, a nosotros como iglesia del Señor, como pueblo de Dios, es el cumplimiento de los tiempos. Definitivamente los últimos tiempos iniciaron y comenzaron con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús vino a este mundo, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día de entre los muertos y ascendió a los cielos y está ahora a la diestra de la majestad en las alturas, esperando el tiempo de la restauración de todas las cosas de las cuales hablaron los profetas desde la antigüedad, de tiempos antiguos. Pero sin embargo, desde ahí comenzaron, hermanos, el final de los tiempos. De ahí comenzó, podríamos decir de esta manera, la cuenta regresiva en el reloj de Dios para el cumplimiento de todas las cosas. Entonces, hermanos, esto es lo que nosotros tenemos que entender y comprender por medio de las Escrituras y a través de la revelación del Espíritu de Dios, con la ayuda del Señor, que el Señor nos conceda la sabiduría, la inteligencia, la capacidad, el entendimiento de poder comprender su palabra y que esta palabra sea una lámpara que ilumine nuestra vida, que ilumine nuestro corazón, que ilumine, hermano, todo nuestro ser. De manera que nos ha tocado vivir tiempos difíciles. Y creo, hermanos, de que aunque si los años que nos han precedido han sido años donde ha habido muchos momentos difíciles para ciertas naciones, para ciertos países, para ciertos pueblos, para ciertas familias, mas sin embargo el 2020 fue el inicio, fue el punto de partida, diríamos de esta manera, donde el mundo entero ha entrado, hermanos, ha sido convulsionado, ha entrado en un tiempo de angustia, de aflicción. Y como hablábamos la semana pasada, de que a pesar de los buenos deseos y los buenos pronósticos que se han hecho y las buenas expectativas que la humanidad tenía de este 2021, de que este 2021 pueda ser un año mejor, pues nos estamos dando cuenta, hermanos, de que esto continúa. No hemos salido, hermanos, de esta crisis sanitaria. Vemos que este patógeno, este virus, ha mutado. Hay diferentes tipos de variaciones de este virus que están afectando, hermanos, nuevamente a la humanidad. La segunda ola, nuevamente en algunos países, la tercera ola en otros países. Y muchos están siendo afectados en forma física a través de su salud. Estamos viendo, acabamos de hacer, hermanos, una oración por algunos familiares de algunos hermanos nuestros que se encuentran, por ejemplo, en Perú, y también como en otros países, hermanos, que están siendo afectados nuevamente de una manera terrible por causa de esta pandemia. Que el Señor verdaderamente, hermanos, tenga misericordia de nosotros y que nosotros no bajemos la guardia, sino que podamos estar siempre, hermanos, alertas y apercibidos de todo lo que está sucediendo. No porque ya tal vez aquí la situación esté bajando un poco, esté mejorando, eso no significa, hermanos, de que las cosas volverán a ser como antes. Todos los analistas y los expertos nos anuncian de que el mundo no volverá a ser jamás como lo fue antes de este patógeno. El mundo no volverá a ser como lo conocimos hasta antes de este 2020. Por lo tanto, hermanos, el mundo está atravesando su momento y su crisis. Uno de sus momentos es el inicio. Esto de lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo y lo que estamos experimentando es simplemente el inicio. Es el principio de dolores. Imagínense usted, si esto es el principio de dolores, imagínese usted las cosas que vendrán. Por lo tanto, y con esto no quiero que usted, hermanos, me catalogue por ser pesimista, alarmista, no es mi deseo. Mi único propósito es que nosotros podamos estar apercibidos, preparados sobre todo para poder afrontar todas las cosas que vendrán. Ese es mi propósito, que por medio de las Escrituras, hermanos, el Señor nos pueda hacer entender, nos pueda hacer comprender, nos pueda abrir el entendimiento para poder estar preparados
en la fe, cimentados en la palabra, cimentados en la fe, hermanos, para que cuando vengan los ríos, cuando azoten los vientos sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre la iglesia, no seamos arrastrados y nuestra casa, que es nuestra vida, no sea derribada, sino que muy por el contrario, que estemos afianzados, edificados sobre esa roca inconmovible que es Cristo y su palabra. Mientras nosotros nos encontremos y nos hallemos edificados en ese fundamento, hermanos, que es Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, y su palabra bendita, el Evangelio glorioso que nos ha sido dado, seremos, hermanos, como una casa que fue edificada sobre la roca. Podrán venir los ríos del dragón, podrán venir los vientos, pero por cuanto edificamos sobre la roca, nuestra casa, nuestra vida permanecerá y no caerá. De manera, hermanos, de que esta es la razón por la cual estamos hablando, estamos alertando de alguna forma a través de la palabra de todo lo que está sucediendo y lo que está aconteciendo hoy en nuestro tiempo en el mundo entero. El mundo está atravesando distintos cambios. Se está hablando de muchos cambios. Estamos en medio, hermanos, de diferentes cambios a nivel climático, a nivel político, hermanos, a nivel religioso, a nivel cultural. Estamos enfrentando distintos cambios. Por eso le decía yo que la humanidad no volverá a ser como la de antes. No volverá a ser, hermanos, como la conocimos. Y la vida que tuvimos hasta antes del 2020 no regresará. Esa vida que tuvimos de libertades y tantas otras cosas que por lo menos pudimos gozar gracias a Dios, esas libertades que teníamos antes, esa vida ya no volverá. Hoy, a partir, hermanos, desde este 2020 que pasó el año pasado, la vida de los seres humanos será completamente distinta. Bueno, en vista a todas estas cosas que están sucediendo, y sobre todo por lo que aconteció el día de ayer, espero que usted haya por lo menos oído las noticias, visto por lo menos la toma de mando del nuevo presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? John Biden. Y yo espero, hermanos, que usted se haya enterado de cómo fue, qué sucedió. ¿Por qué? No porque nos interese la política. Nosotros no somos políticos, ni estamos aquí para hacer propaganda política, ni para ir en pos de un candidato, otro candidato, o de un partido o de otro partido. Simplemente, hermanos, estamos nosotros analizando y viendo cómo se están moviendo las piezas en aquel tablero de ajedrez que es el mundo, donde los poderes que gobiernan a este mundo están moviendo sus piezas para poder instaurar algo tremendo, de lo cual, hermanos, hace muchos años les vengo hablando, hasta la saciedad. Esto no es algo nuevo de lo cual yo les estoy hablando. Muchos de los que ya congregan por más de 5 años con nosotros saben perfectamente que desde que empecé el pastorado, les vengo, hermanos, hablando acerca de lo que va a venir sobre la humanidad. Y me estoy refiriendo a este nuevo orden mundial. Amén. Algo que empezó de a pocos, y no es algo que se haya planificado recientemente, sino es algo que ya, hermanos, está planificado pues con siglos de anticipación. Y que definitivamente uno de los que hizo muy popular esta frase del nuevo orden mundial fue el presidente George Bush, padre. Él fue, hermanos, el primero, por lo menos en nuestra generación, a quien se le escuchó pronunciar estas palabras, de que el mundo estaría preparado para empezar o para instaurar un nuevo orden mundial. Algo que no habíamos oído, aunque se había estado tal vez delante de nuestros ojos por muchos años y aún dentro de nuestras billeteras, pero ninguno de nosotros lo vio. Y cuando hablo de las billeteras, pues me estoy refiriendo a que muchos de nosotros, aunque no éramos norteamericanos, ni manejábamos tal vez nuestra moneda, no era el dólar americano, pero muchos de nosotros, hermanos, teníamos tal vez como amuleto de suerte, sobre todo cuando no éramos cristianos, ¿verdad? Dios Señor reprenda al diablo por esas cosas, pero cuando no éramos cristianos, muchos teníamos el billete de $1 en nuestras billeteras como símbolo de prosperidad, porque los Estados Unidos de Norteamérica era eso, era el símbolo de la prosperidad, de las oportunidades, de las riquezas. Entonces muchos teníamos el billete de $1 en nuestras billeteras. Pero
Creo yo que casi nadie de nosotros se percató de lo que ese billete contenía realmente, la información que tenía realmente. Este billete, que es el emblema de la moneda americana y de los Estados Unidos de Norteamérica, pues tiene un mensaje del cual es el propósito para la cual esta nación de alguna forma fue creada, fue establecida. Y usted lo puede ver, si no lo tiene, pues lo puede ver, puede buscarlo en internet tranquilamente, en la parte posterior, en la parte trasera del billete de $1. Usted ve ahí, hermanos, una pirámide trunca. No trunca, sino una pirámide que está partida y en la punta se ve un ojo en el medio de ese triángulo, que es el ojo que todo lo ve. Y que es nada más y nada menos que un símbolo de una de las sociedades secretas más terribles que podríamos llamar, que se haya levantado, hermanos, en la historia de la humanidad, que es prácticamente parte de la masonería, pero que se hicieron llamar y se hacen llamar los Illuminati, que nació en Baviera. Esta sociedad secreta fueron, hermanos, juntamente con la masonería, los que realmente crearon a los Estados Unidos de Norteamérica. De manera que los Estados Unidos de Norteamérica tienen sus bases en la masonería y en esta orden secreta de los Illuminati. Por eso que usted lo puede ver en esa pirámide, hay una cinta alrededor que dice Novus Ordo Seclorum. Y nuevamente, una vez se los comenté, está en latín, ¿verdad? Qué interesante. ¿Por qué latín si los Estados Unidos de Norteamérica es de habla inglesa, ¿verdad? Los ingleses fueron los que llegaron a lo que es a la América del Norte y la establecieron como colonia. Pero ¿por qué está en latín? ¿Qué tiene que ver, hermanos, el latín? Y hay mucha simbología, porque es una característica de las sociedades secretas y de estos poderes ocultistas. Ellos manejan el ocultismo. Y como manejan mucho el ocultismo, tienen mucha simbología. Entonces, una de sus simbologías es la pirámide, otra de las simbologías es el ojo que todo lo ve. Algo que hoy en nuestros tiempos, pues usted lo verá, se ha hecho, pero muy, muy, muy popular. Bueno, en vista de todo esto, hermanos, ahí está el mensaje que es el que le dije que está en latín, Novus Ordo Seclorum, que significa nuevo orden mundial o nuevo orden de los siglos, que es lo que ellos, desde la creación de esta gran nación, fue su propósito de la masonería, porque los grandes presidentes norteamericanos, desde George Washington en adelante, todos eran masones. Así que ahí podemos entender un poquito el propósito, hermanos, por la cual fue creada esta nación. Luego, ahora, hermanos, estamos viendo con el pasar de los años o el pasar de los siglos, cómo esta palabra, este pensamiento, esta ideología, este plan que se habla, se está acuñando, hermanos, en los discursos de muchos políticos, empresarios, millonarios, líderes religiosos, ¿no? La necesidad que el mundo necesita de establecer ya un nuevo orden mundial. Y es en base a esto a lo que nosotros vamos a hoy ver, en base también a lo que sucedió el día de ayer con la toma de mando del nuevo presidente de los Estados Unidos. Vamos a analizar algunas cosas si el tiempo nos alcanza. Primero Dios. Bueno, entonces el tema que vamos a ir desarrollando, no sé si nos alcanzará todo el tiempo para poder terminar hoy, no lo creo, pero vamos a ver hasta dónde el Señor nos permite llegar. Es el nuevo orden mundial, el gobierno de la bestia. Usted que maneja ya las escrituras entenderá que la Biblia nos habla que al final de los tiempos, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, estará instaurado sobre el mundo un sistema de gobierno. Y a este gobierno, a este sistema, es un sistema político, económico, religioso y todo lo que eso conlleva, la Biblia lo llama la bestia. No solamente al sistema, sino también a su gobernante, porque obviamente todo sistema, todo gobierno tiene uno que lo representa. De manera de que cuando el Señor regrese por segunda vez, hermanos, el mundo se encontrará bajo el dominio, por así decirlo, de un sistema. Escúcheme bien, de un sistema, que es lo que nosotros hoy tanto estamos escuchando hablar, que es el nuevo orden mundial. Y no es nada más y nada menos este nuevo orden mundial
el gobierno de la bestia. Amén. Así que vamos a entrarnos rápidamente, hermanos, entonces al tema y vamos a leer nuestro texto que se encuentra en el libro del profeta Daniel, capítulo 2, versos del 31 en adelante. ¿Por qué vamos a hablar del profeta Daniel? Porque, hermanos, lo que está sucediendo ya fue escrito. Lo que hoy nuestros ojos están contemplando y todo lo que estamos viendo no es nuevo, ya el Señor lo había hablado. Por eso que el Señor mismo por medio de los profetas dice que Él es el que habla de lo porvenir desde el principio. O sea que nada de lo que va a venir ya es nuevo. Ya el Señor ya lo dijo. Y no solamente lo dijo, sino que aún ha sucedido en tiempos antiguos, solamente que no hay memoria de ello. Entonces, hermanos, como lo dice Eclesiastés, el rey Salomón, no hay nada de nuevo debajo del sol, ¿verdad? Lo que es lo que hoy es, lo que ha sido. ¿Y qué es lo que será? Lo que ya fue, solamente que no hay memoria. Entonces leamos nuestro texto de Daniel y vamos a ver ahí cómo el Señor, hermanos, va a mostrarnos la historia de la humanidad y el tiempo en el cual usted y yo estamos viviendo. Dice entonces la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras de verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. En esta visión, hermanos, o en este sueño que tiene el rey Nabucodonosor, a la cual, pues, si usted lo lee todo el contexto, tiene que leerlo en casa. Yo no le he puesto todo el texto porque sería muy largo, pero usted lo puede leer ya en casa, verá todos los textos que vamos a estar leyendo aquí. Y este fue un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, de este reino de Babilonia, ¿verdad? Entonces, Babilonia se encontraba en lo que hoy es la actual Irak, ¿okay? Porque usted más o menos sepa dónde se encontraba Babilonia. Por eso que Saddam Hussein, si usted se acuerda de este personaje, Saddam Hussein, este monarca tirano iraqueno, él, hermanos, decía que era descendiente del rey Nabucodonosor y decía que él sería el nuevo rey Nabucodonosor y quería restaurar nuevamente la gran ciudad de Babilonia y había empezado su restauración, pero después con el ataque de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Fue bombardeado y todo lo que se estaba reconstruyendo de la antigua ciudad de Babilonia fue destruido. Solamente quedó la puerta de Ishtar. Bueno, esta es la ciudad de Babilonia. Y este es aquí el rey Nabucodonosor, el cual va a tener un sueño. Un sueño que cuando él despertó, lo dejó totalmente turbado. Pero había un problema, que él no recordaba el sueño. Por lo tanto, mandó llamar a todos los magos, los sabios, astrólogos de Babilonia, para que le dijeran cuál era el sueño y cuál era su interpretación, que lo había dejado a él tan turbado. Había tenido como una pesadilla, por decirlo así. De manera, hermanos, de que vinieron todos los adivinos, los astrólogos, los sabios de Babilonia, y trataron de alguna manera, hermanos, de poder decirle al rey lo que él había soñado, pero no pudieron, porque era imposible. Imagínense usted, porque no solamente era darle la interpretación del sueño, sino que ellos tenían que decirle cuál había sido el sueño, que el rey no lo recordaba. Entonces el rey amargo, hermanos, por esto, y porque él decía, bueno, yo sé que de alguna forma ustedes me van a engañar, así que mandó, hermanos, dio un edicto para que fueran exterminados todos los sabios, todos los magos y todos los entendidos, hermanos, del reino de Babilonia.
Hasta que esto llegó a oídos de Daniel, y Daniel preguntó al eunuco qué es lo que estaba sucediendo y por qué se había dado esta orden de parte del rey Nabucodonosor, y éste le explicó la razón. Hasta que él le mandó a decir que le dijera que le diera un poco de tiempo, de que él le revelaría no solamente el sueño, sino también la interpretación. Así que Daniel, junto con sus amigos, hermanos, entraron en oración, pidieron misericordia al Dios del cielo, y ahí fue donde Dios, en su gran amor, hermanos, y en su gran misericordia y con su gran poder, que es el único que conoce los corazones, las mentes, los sueños. Mire, qué interesante, Dios sabe lo que usted y yo soñamos, ¿verdad? A veces nosotros ni nos recordamos, Dios lo sabe. Entonces, hermanos, Dios le mostró el sueño y también la interpretación del sueño. Así que fue Daniel delante de este rey Nabucodonosor, ¿verdad? Recuerde que Daniel era judío, había sido llevado cautivo a la edad de 16 años cuando Nabucodonosor invadió la ciudad de Jerusalén, la devastó, quemó el templo, mató mucha gente, muchos judíos, y se llevó cautivo a la clase alta, a los príncipes, de manera que Daniel era un príncipe, ¿okay? Él y sus amigos, y se encontraban como cautivos o como esclavos al servicio de Nabucodonosor en su corte. Bueno, usted ya sabe la historia, léase todo el libro de Daniel. Entonces fue ahí donde Daniel, hermanos, no solamente le va a mostrar aquí este sueño, le va a decir, esto es lo que el rey había soñado. El rey había soñado con una grande estatua imponente que estaba dividida en 4 partes. La cabeza de oro, los pechos y los brazos de plata, los muslos, hermanos, eran de bronce, las piernas de hierro y los pies eran hierro mezclado con barro cocido. Y dice que él estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con manos, o sea, ningún ser humano la cortó. Una piedra, hermanos, y que hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y las desmenuzó. Entonces dice, fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras de verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha una gran montaña, un gran monte que rápidamente llenó toda la tierra. En este sueño, hermanos, y después obviamente lo vamos a ver más adelante, también Dios se lo va a revelar a Daniel, ¿okay? A través de una visión, pero de una perspectiva totalmente distinta, ¿okay? A lo que soñó este rey Nabucodonosor. Pero aquí, hermanos, Dios nos va a ilustrar o Dios le va a revelar no solamente a Nabucodonosor, sino también a Daniel, y Daniel lo va a dejar por escrito para la posteridad, para que llegue aún a nuestros días, lo que habría de suceder en el mundo. Aquí, en esta imagen en esta estatua que va a soñar Nabucodonosor, está la historia de toda la humanidad. Desde el tiempo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, hasta el fin de los siglos. Ahí está todo. No hay más nada que ver. La historia ya está dicha. Hermanos, ahí no hay nada que no se puede cambiar. Todo ya está establecido por parte del Eterno. De manera que vamos nosotros a ver la interpretación del sueño. Ya vimos que Daniel le declara el sueño que Nabucodonosor no recordaba. Ahora le va a decir la interpretación del sueño. Le va a dar la interpretación de lo que su sueño significaba. Y le va a decir lo siguiente. En Daniel capítulo 2, verso 36 en adelante, le dice, este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Aquí hay que entender, hermanos, que toda autoridad, y eso lo tenemos que reconocer, nos guste o no nos guste, toda autoridad que hay en el mundo, por Dios ha sido dada, por Dios ha sido establecida. Cuando se levanta un rey, un monarca, un presidente, a pesar de que pueda haber votaciones y lo que usted quiera, según el tipo de gobierno democrático y como sea el tipo de gobierno que sea monárquico, ¿verdad? Como sea, hermano, el tipo de gobierno que haya en las naciones, son establecidos por parte de Dios. Sean reyes o monarcas o gobernantes buenos, malos, impíos, malvados, pero todos son puestos por Dios. Amén, esto es lo que tenemos que nosotros entender, tenemos que comprender. Ya le dije, si ni siquiera una hoja de un árbol cae en tierra sin que Dios no lo sepa, no lo permita, no lo controle,
Figúrese, hermanos, si Dios no va a tener en cuenta a los gobernantes que van a gobernar a su creación, que es la humanidad, que es el hombre. De manera que esto es lo que Daniel le dice: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y si Dios es quien pone y quita reyes, cuánto más también, hermanos queridos, los que gobiernan, ¿verdad? Pero los líderes, podríamos decir, o las cabezas que hay dentro de su propio pueblo. Dios también los pone, Dios los quita, ¿ok? Y por eso nosotros tenemos que también respetar siempre, tener ese respeto, hermanos, por las autoridades. Hay que tener respeto por las autoridades, tanto civiles como por las autoridades que están en medio del pueblo de Dios, a quienes Dios les da autoridad, les delega, son autoridades delegadas del único Dios verdadero. Verso 38 dice: y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces, si la estatua estaba dividida en 4 partes, Daniel le va a decir que la cabeza de oro, la cual él había visto de la parte de la estatua, la cabeza que era del material, mire qué interesante, van a ser metales que, si usted lo nota, van a ir descendiendo en su podríamos llamarlo así, en su gloria, en su valor, ¿verdad? Primero es el oro, luego la plata, luego viene el bronce, luego viene el hierro y al final viene el hierro mezclado con barro cocido. Entonces note usted el proceso de degradación, ¿okay?, de los metales. El proceso de degradación y de gloria también podríamos decirlo. De manera dice que aquella cabeza de oro eres tú, oh rey, le va a decir. ¿Okay? Verso 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. ¿Se da cuenta? Inferior, o sea, en majestad, en gloria, en grandeza, en sabiduría y todo lo demás. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Verso 41. Y lo que vistes de los pies y los dedos en parte de barro cocido, de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como vistes hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Mire, está hablando de un reino. El reino será en parte fuerte y en parte frágil. Si nosotros quisiéramos tal vez entender de una manera más precisa, vamos a darnos cuenta aquí que hay 5 divisiones, ¿verdad? Aunque se dice 4 realmente, pero si nosotros tenemos en cuenta aún los pies, ¿verdad?, que vemos ahí otra aleación que es, hermanos, el hierro mezclado con el barro cocido, entenderíamos que sería como si fuese un quinto reino, ¿verdad? Un quinto reino, pero que es distinto a los demás. Vamos a verlo después, más adelante. Entonces los pies que representarían en forma descendente el quinto reino, porque lo dice aquí, hermanos, esto es tremendo. Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán, dice, mire el verso 43, si usted lo lee, dice, así como vistes el hierro mezclado con barro, que en lo literal es una mezcla que no se puede dar, usted no puede aliar, mezclar, hermanos, a través de combinaciones químicas o aleaciones. Usted no puede mezclar el hierro con el barro, eso es imposible, no se pueden mezclar. Dice, así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán, o sea, se van a unir por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Esa es la parte donde nosotros vamos a entrar, a tallar, a estudiar de una forma profunda, con la ayuda del Señor. Amén. Verso 44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá
para siempre. Ahí vamos a ver que se va a establecer otro reino, que es la piedra que es cortada sin mano y que fue arrojada contra los pies de la estatua y la va a desmenuzar. Ese es este reino que está hablando aquí. Dice, de la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios, escuche bien, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, en lo porvenir, ¿okay? En lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. El sueño es verdadero y fiel es su interpretación. Es aquí, hermanos, donde vemos bosquejado de una manera muy clara toda la historia de la humanidad. También la historia de la humanidad, obviamente, a partir, obviamente, del reino en el cual se encontraba Daniel, que era el reino babilónico, y a través, obviamente, del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Desde ahí en adelante, o sea, la historia de ahí para adelante ya está completamente definida. El Dios del cielo, el gran creador de los cielos y de la tierra, el todopoderoso, el altísimo, reveló, hermanos, estas cosas a este rey pagano. Qué interesante, ¿verdad? Se le reveló un rey pagano. Y obviamente después se la va a revelar también desde otra perspectiva a su siervo Daniel, el muy amado. Entonces, vamos a ir rápidamente. Entonces vamos a ver que la estatua está dividida de la siguiente manera. La cabeza de oro, pechos y brazos de plata, las caderas y muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro y barro cocido. Entonces vemos aquí 5 divisiones, por eso le decía que son 5. La gran mayoría hablan siempre de 4 y está bien, o sea, son 4 grandes imperios que se van a levantar sobre la tierra, pero después de uno de ellos nacerá un reino, también un reino, se levantará un reino, pero que será distinto a los demás, es diverso, es completamente, se diferencia completamente de los otros 4. A su nombre, gloria. Vamos a ver entonces, la cabeza de oro, rápidamente. Es usted tal vez los que ya tienen tiempo aquí, hermanos, y aún los que dan tiempo en el Evangelio ya saben de memoria esto que representa, ¿verdad? Y está avalada por la historia universal, dicho sea de paso. O sea, la historia misma universal va a avalar lo que el profeta Daniel, por medio, hermanos, de la inspiración divina, dejó por escrito. La cabeza de oro de la estatua simboliza el imperio babilónico que se prolongó desde el año 606 a.C. hasta el 539 antes de Cristo. Y usted lo lee ahí en Daniel capítulo 2, versos 6 al 38, Jeremías, versos del capítulo 51, del verso 7. Esa es la cabeza. Entonces la cabeza de oro representa al gran imperio, hermanos. Si hay escritos, dice que no hubo otro imperio en sabiduría y en conocimiento como el imperio babilónico. Por eso que habla de la cabeza. Este imperio, este reino, fue un reino de gente muy sabia. Los sabios de Oriente, por eso que se acuerdan que cuando hablamos en la temporada de la fiesta navideña, ¿se acuerdan que hablamos de la visita de estos sabios del Oriente? ¿Okay? La gran mayoría interpreta que estos sabios del Oriente, que mal dicho, 3 reyes magos, vinieron, hermanos, de Babilonia. ¿Por qué? Porque es ahí, hermanos, donde se caracterizó, ese lugar se caracterizó porque habían gente muy inteligente, muy sabia, entendidos en enigmas, en el estudio de las estrellas. El conocimiento que se manejó en Babilonia fue tremendo. Por eso que habla de la cabeza de oro, cabeza de oro. Luego vienen los pechos y brazos de plata. Ya la riqueza, el valor del metal va disminuyendo, se va degradando, y del oro va a pasar a la plata. Y este simboliza el imperio medo-persa, los medos y los persas que fueron los que conquistaron al imperio babilónico, ¿verdad? Usted recuerda cómo fue ese asunto, cómo ellos conquistaron, hermanos, a aquella gran ciudad de Babilonia, justamente con este rey persa llamado Ciro el Grande. Ciro el Grande fue el que conquistó el imperio el imperio babilónico. Ahí se unieron
Dos, los medos y los persas se juntaron y formaron una alianza y conquistaron Babilonia desde el año 539 al 331 antes de Cristo. Usted lo ve en Daniel capítulo 2, verso 39. Daniel mismo fue testigo de la caída del imperio babilónico y vivió también para servir en la corte de Darío el Medo. Bien, llegó hasta Darío el Medo. Sigamos adelante. Caderas y muslos de bronce. Caderas y muslos de bronce. Simboliza al imperio griego macedonio, que se extendió desde el año 331 al 168 antes de Cristo. Daniel 2:39. Si los babilonios se caracterizaron por su inteligencia, por su conocimiento y su sabiduría, eran gente muy sabia, ahí estaban todos los magos, los astrólogos, los entendidos en enigmas, etcétera, etcétera. Es interesante, hermanos, que a pesar de que los griegos también fueron un imperio de gente muy inteligente, ahí están los famosos filósofos y las grandes escuelas filosóficas, pero algo que caracterizó a los griegos y por qué lo posiciona en la parte de los muslos, ¿verdad? Los muslos, las caderas, que es la parte donde se encuentran las partes íntimas, diríamos así, del ser humano. ¿Por qué ahí? ¿Por qué está situado ahí este imperio griego macedonio? Está situado justamente ahí porque una de las cosas que caracterizó, hermanos, a los griegos fue la perversión sexual. ¿Okay? Los griegos, hermanos, fueron especialistas, diríamos así, aparte de su filosofía y todo ese asunto, se caracterizaron por esta, diríamos así, por este desbande, por esta entrega a la lujuria, al sexo, al homosexualismo. Muchos de los grandes filósofos eran homosexuales, entonces tenían una práctica, un libertinaje así, totalmente descontrolado en cuanto a lo que se conoce como los apetitos de la carne. Entonces, por eso que está ahí representado en la parte de los muslos y las caderas. Sigamos con el siguiente, que es las piernas de hierro, que simboliza el imperio romano, que se extendió desde el año 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Daniel 2, verso 40. Y aquí vemos al gran imperio romano, hermanos, uno de los imperios más terribles que han existido sobre la faz de la tierra. Habla del hierro porque se caracteriza por su fuerza, por su, diríamos así, hermanos, los romanos se caracterizaban por tener uno de los ejércitos más poderosos sobre la tierra. ¿Okay? Ellos armamentísticamente, tácticamente, hermanos, las legiones romanas eran hermanos instruidas y eran capacitadas para la guerra. Era difícil poder enfrentar, hermanos, las legiones romanas. Por eso que hubieron grandes victorias. Hubieron también derrotas, pero hubieron grandes victorias. ¿Y por qué está con las piernas? Porque, hermanos, Roma prácticamente pisoteó y desmenuzó a todos los reinos de la tierra. Los conquistó a los griegos y, hermanos, se extendió en toda la parte de lo que es no solamente Occidente, sino también Oriente. Roma fue el último gran imperio que se levantó sobre la tierra. Fue el último gran imperio, usted lo recuerda, incluso hace 2000 años atrás, nuestro Señor Jesucristo, cuando nació y vino a este mundo, cuando el Logos de Dios se hizo carne, vivió en los tiempos cuando Roma estaba gobernando al mundo, y no solamente al mundo, sino que también estaba oprimiendo y tenía subyugado al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Entonces, hermanos, aquí se nos relata toda la parte de lo que sería la historia de la humanidad y los distintos imperios que se levantarían y que gobernarían al mundo entero. Empezando de los babilonios, seguidos por los medos y persas, luego, hermanos, los griegos,
los griegos, el imperio griego macedonio, con aquel gran emperador Alejandro el Grande o Alejandro Magno, ¿verdad? Usted lo recuerda. Y luego él murió sin dejar descendencia y su reino se dividió en 4. Usted, bueno, por historia ya usted puede ir buscando estos datos, ¿ok? Si usted ya lo sabe, bien, y si no, pues puede recurrir, hermanos, hoy a las herramientas que hay para poder conocer un poquito de la historia y así también saber dónde estamos situados. Amén, gloria a Dios. Luego, por último, vienen los pies de hierro mezclado con barro cocido. Y este simboliza a las naciones modernas. ¿Ok? A lo que los pies, que es hierro mezclado con barro cocido, eso es donde nosotros hoy nos encontramos. ¿Ok? Nos encontramos. Desde el año 476 después de Cristo hasta hoy, el mundo trata de formar alianzas y de formar imperios, pero no lo logran. Recuerde usted que Napoleón quiso formar un imperio, no pudo. Adolfo Hitler quiso formar su imperio, no pudo. Y es que nadie va a poder formar su imperio, o sea, un nuevo imperio. Simplemente, hermano, nosotros tenemos que entender aquí lo que sucede, cuál va a ser el final de los tiempos y cómo estará organizado el mundo al final de los tiempos. Por eso que estábamos hablando al inicio de lo que sería el nuevo orden mundial. Y este nuevo orden mundial justamente se ubica aquí, en esta parte de la estatua, en los pies, hermanos, que es hierro mezclado con barro. ¿De dónde procede estos pies mezclado hierro con barro? Procede, o es de lo que queda, de lo que un día fue el gran imperio romano. Por eso que Roma está representada por 2 piernas. ¿Por qué? Porque Roma se divide en 2, Oriente y Occidente. Eso sucedió, hermanos, casi a partir del siglo II, siglo III aproximadamente, y en el siglo V, hermanos, la Roma occidental, y esto es un dato muy importante, en el año 476 después de Cristo, en el siglo V, la Roma de Occidente, recuerde que Roma se había dividido en 2, Oriente y Occidente, siendo la capital de la Roma de Occidente, la ciudad de Roma, ¿okay? Y la de Oriente, Constantinopla. Ahí fue donde Constantino, en el año 360 y tantos, estableció como capital de su imperio, lo trasladó a Constantinopla. Por eso se llama Constantinopla, de Constantino. Lo que hoy es Estambul, sería lo que es la actual Turquía, esa parte. Ahora, nosotros tenemos que entender una cosa aquí, hermanos, y aquí es donde yo entro un poco en desacuerdo con muchos intérpretes bíblicos acerca de la fase final de lo que sería el Imperio Romano. Porque recuerde, Roma se divide en 2, pero al final, Roma se divide en 10. O sea, de las dos divisiones de la que sufrió Roma, Oriente y Occidente, al final, cuando Roma cae como imperio, se va a dividir en 10 reinos. Por eso están los 10 dedos de la estatua, 5 de un lado y 5 del otro lado. Pero de todo eso, usted lo ve, es hierro mezclado con barro. ¿Por qué? Porque dice que al final este reino será en parte débil y en parte fuerte. ¿Por qué fuerte? Porque tiene parte del hierro, o sea, tiene parte de lo que fue la Roma, el poder, el conocimiento de lo que fue el Imperio Romano. Pero también es barro porque también forman parte de esa conglomeración, hermanos, de naciones, países pobres, países débiles. Y el mundo entero hoy, hermanos, que lo conocemos, usted lo sabe, está dividido de esta manera. Roma está dividida en 10, le voy a decir, el mundo está dividido en 2 partes, Oriente y Occidente. Algunos historiadores dicen de que la división, o muchos teólogos sobre todo, dicen que la división de Roma en 10 tribus o 10 pequeños países, por lo que hoy se llaman como países, sucedió en el año 476, cuando cayó la Roma de Occidente. Y ahí, hermanos, nacieron 10 tribus, por así decirlo. ¿Okay? La Roma de Occidente, cuando cae, en el año 476, se va a dividir en 10 pequeños reinos,
que serían en este caso los sajones, los francos, ¿verdad?, los alamanes, los visigodos, los suevos, los lombardos, los burgundios, después están los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Siendo los sajones, lo que hoy son los ingleses, los francos, los franceses, alamanes, los alemanes, los visigodos, los españoles, los suevos, los portugueses, los lombardos, los italianos, los burgundios, los suizos, y de ahí vienen los érulos, vándalos y ostrogodos, que son tres pequeños reinos que fueron eliminados. ¿Quién los eliminó? ¿Quién cree usted? El papado romano. Y bueno, de ahí. Pero si bien es cierto, la Roma occidental se dividió en estas 10 tribus o 10 pequeños reinos, pero recuerde usted que Roma no solamente fue occidente, Roma era oriente y occidente. Estas 10 tribus que le he mencionado solamente están en occidente, cuando la Roma de occidente cayó, porque la Roma de oriente subsistió todavía 1000 años más. Prácticamente fue en el año 1400, 1500 en que cae el Imperio Romano de Oriente. ¿Verdad? El Imperio Romano de Oriente subsistió todavía, hermanos, por 1000 años. Entonces, pero la imagen que se nos muestra del sueño de Nabucodonosor es que estos 10 reinos, que están representados por los 10 dedos de los pies de la estatua, son 5 de Oriente y 5 de Occidente. Puede ser simbólico, puede también ser simbólico, ya le dije, pero es también literal. ¿Por qué? Porque como hemos visto, las dos piernas nos habla de la división de Roma en Oriente y Occidente. Así también los 10 dedos se nos habla de cómo de lo que fue el antiguo imperio romano, tanto de Oriente como de Occidente, saldrían 10 reinos. 10 reinos. Vamos a continuar. A lo largo de la historia ha habido intentos de gobernar el mundo por medio de la conquista, o sea, usando las armas, ¿verdad?, de imponerse sobre el resto de las naciones. Pero ninguno pudo lograrse. Más allá de un periodo de tiempo, como el hierro y el barro, las naciones no pueden unirse. Ha habido intentos, hermanos, de poder gobernar el mundo, el Sacro Imperio Romano. Después está, hermanos, lo que quiso hacer Napoleón, lo que quiso hacer Adolfo Hitler, pero no duraron, no pudieron. Entonces la única manera de que las naciones hoy se encuentran unidas, podríamos llamarlo así, unidas entre virgoletes, es a través de pactos, a través de alianzas. Es así solamente, hermanos, que las naciones de las cuales proceden lo que fue el antiguo Imperio Romano, están siendo llevadas para formar un sistema, no un imperio, escúchame bien, no un imperio. Alguien que gobierna, un rey, un príncipe que gobierna con las armas, con el poder y se impone sobre y va conquistando reinos y países. No. Sino es una unión para formar un sistema, que es lo que se ve ahí en los pies de la estatua, por medio de alianzas, por medio de tratados, ¿verdad? Está el Tratado de Libre Comercio, el Tratado, hermanos, en cuanto a lo que se refiere a la salud, Tratado por la Paz, y Tratado por esto, y Tratado por aquello. Todas las naciones, hasta el día de hoy, hermanos, están unidas, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de lo que es la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Justamente ahí usted lo ve, la ONU, ¿verdad? Es el intento humano donde los países quieren de alguna forma estar unidos, entre comillas, aunque no pueden unirse, porque así como no se puede unir el hierro con el barro, es imposible. No pueden juntarse porque cada país tiene su propio interés, su propio gobierno, su propia soberanía, su propia moneda y todo esto. Pero, de alguna manera, a través de alianzas, a través de pactos, a través de contratos, hermanos, se están uniendo de alguna forma para poder formar un gobierno mundial. Que no está siendo establecido por medio de las armas, ni por medio de la fuerza, ni por medio de la conquista, sino por medio de la ideología,
por medio del pensar, por medio de, hermanos, de poder hacer alianzas para un bien común. Ahora, vamos a verlo rápidamente también, de manera de que la Biblia profetizó los siguientes imperios hasta el nuevo orden mundial. Ya lo vimos: Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma. Y los pies, ¿qué cosas son? Lo que son las naciones de la cual procedieron o proceden de lo que fue el antiguo imperio romano, que el antiguo imperio romano. Por eso que el mundo hoy está dividido, como le dije, en dos, en lo que es Oriente y Occidente. Así estamos divididos. Y el nuevo mundo, el nuevo mundo, por ejemplo, América, y se lo he mencionado muchas veces, justamente fue conquistado por países que pertenecieron antiguamente a lo que fue el imperio romano, ¿verdad? El nuevo mundo, como es todo lo que es América, el continente americano, fue conquistado por los ingleses, fue conquistado por los franceses, por los portugueses, los españoles. Países que pertenecieron al imperio romano de Occidente. Entonces el nuevo mundo simplemente es una extensión, por eso fueron colonias inglesas, colonias españolas, colonias portuguesas, ¿verdad? De lo que fue el antiguo imperio romano. Y es así, hermano, en esta conglomeración de lo que hoy es las naciones mundiales, las naciones del mundo, los países del mundo, soberanos cada uno con sus propios sistemas de gobierno, con sus propias economías, con sus propias monedas, etcétera, etcétera. Lo que van a formar, se van a unir de alguna manera por medio de alianzas, se van a juntar para formar un reino, pero un reino ya no establecido por la fuerza, sino un gobierno totalmente distinto. Es un reino completamente distinto. Mientras que el babilonio, el medo-persa, el grecia y el romano fueron imperios que se establecieron por medio de la conquista, por medio de la guerra, por medio de la imposición, por medio de esclavizar, hermanos, a pueblos, subyugar pueblos, naciones, pueblos, seres humanos. El nuevo orden mundial será distinto. Será un reino, pero que será dado por consenso, donde los propios gobernantes del mundo se unirán para buscar un bien común. Por eso que se habla de las Naciones Unidas. Y todo lo que está sucediendo en nuestro tiempo está contribuyendo a que esa ideología de que si no nos juntamos, si no nos unimos, seremos derrotados, porque en la unidad está la fuerza, en la unidad, hermanos, está la conquista, en la unidad está la supervivencia. Todo lo que está sucediendo está llevando a que se pueda cumplir ese propósito. Vamos a verlo rápidamente, porque tenemos que verlo también, a través de la cuarta bestia de la visión de Daniel. Daniel, a diferencia de lo que soñó Nabucodonosor, a Daniel se le da una visión. Y mientras Nabucodonosor en su sueño tuvo la visión de una imagen de un ser humano, tal vez el mismo, no lo sabemos, a Daniel se le va a mostrar lo mismo, pero desde otra perspectiva. Desde otra perspectiva. Y a Daniel se le va a mostrar 4 bestias. Los 4 vientos, o los 4 ruajim, se dice así, 4 espíritus, los 4 vientos, van a soplar sobre la gran mar, ¿okay? Sobre la gran mar, y de esa mar van a salir 4 bestias diferentes unas de las otras. Pero lo que nos interesa, y para poder acortar el tiempo, es poder analizar la cuarta bestia. ¿Por qué es la que nos interesa? Porque casi es lo mismo. Simbolizan a estos 4 imperios. A Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. ¿Ok? Entonces vamos a concentrarnos en la cuarta bestia, que es Roma, de la cual proceden las naciones que hoy conocemos y en la cual nosotros formamos parte. Daniel capítulo 7, versos del 7 en adelante dice: Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno, mire, tenía 10 cuernos, que son los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor. Cuando habla de cuernos, se habla de poderes. ¿Okay? Los cuernos representan poderes. Hay 10 poderes, 10 reinos.
10 cuernos, dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño, un 11º, salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel capítulo 7, verso 19 al 22 en adelante dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Qué interesante, ¿verdad? Es un poder pequeñito, pero al final se convirtió en más grande que sus compañeros. Fue un poder pequeño, y que habla que al final es un hombre, porque ya le dije que los poderes, los reinos, los gobiernos, al final tienen un representante, tienen un rey, tienen un gobernante. ¿Okay? Entonces aquí vamos a ver este personaje. Y veía yo, dice, que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Subraye ese verso, el verso 21, subráyelo. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, porque lo vamos a volver a ver nuevamente, esas mismas palabras lo vamos a volver a ver más adelante, en otro libro. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Gloria a Dios. Qué lindo, hermanos. Como se le dije, está aquí nos narra la historia no solamente de la humanidad de este siglo presente, sino que se extiende hasta el siglo venidero, hasta la eternidad prácticamente. Y la historia del ser humano, le dije, a partir de Babilonia en adelante hasta la eternidad. Ya está todo. Aquí no hay nada que agregar, no hay nada que decir, hermano. El Dios del cielo ya estableció todo como habría de ser. Y las cosas que están sucediendo, y aún a pesar de que hay cosas que de repente a nosotros no nos agrada de lo que está aconteciendo, y aún de lo que puede haber acontecido el día de ayer, y que obviamente nosotros como cristianos no estemos de acuerdo en muchas cosas, pero la palabra del Señor se tiene que cumplir, porque el cielo y la tierra pasará, pero las palabras del Señor nunca pasarán. Ella se cumplirá. La palabra de Dios hará aquello para la cual Dios la envió, para la cual Dios la encomendó. De manera, hermanos, que aquí vemos nuevamente la visión, en este caso, del profeta. Mire qué interesante cómo es la perspectiva que tiene el ser humano común y corriente, en este caso Nabucodonosor, en lo que representaría los gobiernos del mundo. Él lo ve como una estatua, como un ser humano, ¿sabe? Una estatua de un ser humano, la imagen de un ser humano, ¿verdad? Tallada, que está dividida por metales, oro, plata, bronce, hierro y hierro mezclado con barro cocido. Él lo ve así de esta forma. ¿Okay? Que hay un proceso de degradación en el valor de los metales. Pero mire la perspectiva, y antes de entrar a esta perspectiva, mire lo que sucede con la estatua de Nabucodonosor. Es interesante. Son metales, todos ellos metales, estatua todo de metales. Pero quien la derriba es una piedra. Algo que a los ojos del ser humano, una piedra no vale nada. Porque si usted me pone delante el oro, la plata, el bronce y el hierro, ¿cuál tiene más valor para usted? ¿El oro, la plata, el bronce, el hierro o una piedra? Obviamente no hay punto de comparación, ¿verdad? La piedra no vale nada, usted la encuentra botada ahí afuera. En cambio, estos metales usted lo tiene que escarbar, lo tienes que moldear, lo tienes que, hermanos, hacer todo un proceso para trabajarlos. Tienes que buscarlo en las profundidades de la tierra, en las minas, extraerlas. Y tienen un gran valor y tienen una gran fuerza. Si usted compara el hierro con la piedra, pues usted, obviamente, hermano, el hierro desmenuza la piedra. Pero qué interesante, hermanos, que a los ojos de Dios es completamente distinto. Dios va a utilizar una piedra, la cual parecería que en el confronto de los metales que están ahí es menos noble, menos fuerte, es más débil la piedra, pero esta piedra
que es cortada sin mano, que representa, ya le voy diciendo, obviamente, le voy adelantando, esta piedra representa al Mesías y al reino de Dios que se establecerá en esta tierra. Por eso, para que nosotros entendamos bien y correctamente lo que es el reino de Dios o el reino de los cielos, tenemos que entender aquí Daniel. Daniel nos dice cómo será todo eso. Por eso es lo que 1000 veces yo le repito, hermano querido, que nos quitemos esa idea de la mente que nos han inculcado de parte del catolicismo y que se ha heredado en la iglesia cristiana evangélica, que el reino de Dios es en los cielos, o sea, que nosotros nos vamos a ir a los cielos. No, hermanos, el reino es aquí, el reino que se le ha prometido a los santos del Altísimo es aquí en la tierra, que por ahora está siendo ocupada por el oro, por el bronce, hermanos, por la plata, por el hierro, pero al final el reino de este mundo se le dará al Mesías y al pueblo santo de Dios. Eso es lo que nos está enseñando, hermanos, la profecía bíblica, y eso es lo que se va a cumplir. Pero qué interesante que esta piedra, hermanos, es arrojada contra los pies de la estatua y la desmenuza completamente. Y esta piedra, hermanos, que es pequeña, débil, insignificante, en el confronto de estos metales, se convierte en un gran monte y va a llenar toda la tierra. Ese es el reino de Dios. Ese es el reino de los cielos, que será cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Y ese es el reino que el Señor le ha prometido a usted y a mí. Así que regocíjese, hermanos. Alégrese porque Dios lo ama. Vamos a continuar. Verso 23, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto, acá viene la interpretación del ángel, le dice, la cuarta bestia será un cuarto reino de la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, o sea, de aquel imperio, que es Roma, se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, escucha bien eso, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Esto quiere decir 3 años y medio. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Note eso, hermanos. Dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, no en los cielos, sino debajo del cielo, o sea, aquí en la tierra, será dado al pueblo de los santos del Altísimo. Ese es el reino de Dios, es el reino de los cielos, que muchos no entiendan. Cuyo reino es reino eterno, hermanos, eterno. Y todos los dominios le servirán y obedecerán. Eso es lindo, por eso cuando un día volvamos tal vez a repasar un poquito de lo que será el reino de los cielos o el reino de Dios, cuando se establecerá en este mundo con el regreso del Mesías. Aquí, mientras que a Nabucodonosor se le muestra una estatua gloriosa, ¿verdad? Dividida en 4 metales, y al final 5 con los pies. Daniel no sueña lo mismo, o sea, hablando de lo mismo, del mismo argumento, pero Dios se lo muestra no como una estatua de un ser humano gloriosa que está representado o dividido en metales, sino Dios le muestra a estos 4 imperios a través de bestias. Se los muestra como bestias. Como bestias. Escúchame bien. Como animales. Un estado de... O sea, mire, eso es lo que yo quiero que usted vea. Cómo el hombre mira y cómo Dios mira. Cómo ve el hombre la gloria de las naciones actuales, los reinos de la tierra, como algo glorioso. Metales preciosos. ¿Cómo lo ve Dios? Como bestias. 4 bestias terribles. La primera era león, la otra era oso, la otra era un leopardo, y la cuarta bestia, que es la que nosotros estamos viendo aquí, era una bestia espantosa, la cual no tenía forma. Y después vamos a ver por qué Daniel no comprende qué animal era, no era ningún animal, mientras que los otros primeros estaban representados por el león, el oso, el leopardo. La cuarta bestia era una bestia que no se podía describir.
Era un animal que no se podía describir porque era diferente a las demás. Y esa es la que nosotros... Y es de ahí de donde procede, hermanos, el reino que se va a levantar al final de los tiempos. Un reino, ya le dije, no por la conquista, sino por el consenso. Esto quiere decir que se establecerá con el consentimiento de todos los gobernantes del mundo y por todos los habitantes del mundo. Pedirán que haya alguien que nos gobierne. Pedirán que haya alguien que esté sobre nosotros y nos dirija. Para que dirija este gobierno, para que dirija toda esta humanidad. A su nombre, gloria. Ahora, gloria a Dios. Ahora vamos a ver entonces, para poder entender más claramente y ver cómo se va complementando, vamos a ver la bestia de Apocalipsis. Entonces Daniel nos dijo que de esta última bestia, de la cuarta bestia, le salieron tenía 10 cuernos, que son 10 reyes, ¿verdad? Y luego saldrá un 11º cuerno, un cuerno pequeño. ¿Okay? Este cuerno pequeño no es más que otro que el anticristo, ¿okay? A quien en la Biblia le llama anticristo, que aparecerá en el final de los tiempos. Ya le dije, hermano, mire, aunque si muchos comentaristas dicen que la Roma de Occidente se dividió en estas 10 pequeños reinos, de lo que hoy es Inglaterra, España, Francia, Alemania, Portugal, etc., yo considero que esa división todavía no se ha dado. ¿Por qué? Porque ya le dije que estos 10 reinos tienen que salir de la Roma occidental y de la Roma oriental, o de lo que fue la Roma de Occidente y la Roma de Oriente. No solamente de Occidente, ellos consideran solamente la Roma de Occidente, pero recuerde que el Imperio Romano fue Oriente y Occidente, y la división está entre las dos, o sea, los 10 salen de los dos, 5 de Occidente, 5 de Oriente. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder, hermanos? Esto es lo que vamos a tratar de entender y comprender, porque ¿cuál es el tiempo que nos ha tocado vivir y dónde estamos situados en la profecía bíblica? Entonces, ahora nos vamos a trasladar al libro de Revelación o de Apocalipsis, para ver la bestia que se nos habla o que se le mostró, en este caso, al apóstol Juan en la isla de Patmos. Entonces, vamos a leer. Apocalipsis 13, del 1 en adelante, dice: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí Juan añade una característica a esta bestia que le añade 7 cabezas. Mientras que la bestia que ve Daniel no nos dice que tenía 7 cabezas, solamente se nos da la información de que tenía 10 cuernos. Mas sin embargo, a Juan se le añade otra información, otro detalle, es que esta bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante. Mira, aquí la va a describir. Mientras que a Daniel no la puede describir, no puede describir la forma que tenía esa bestia. Juan sí la describe. Y dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. El leopardo representaba al imperio griego-macedonio. Y sus pies eran como de oso. El oso representaba, en la visión de Daniel, al imperio medo-persa. Y su boca como boca de león. El león representaba, en la visión de Daniel, al imperio babilónico. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. A este nuevo reino que se va a levantar en el fin de los tiempos, el dragón le va a dar poder, trono y autoridad. ¿Por qué Daniel no la pudo describir? Porque esta cuarta bestia, que sería Roma y de la cual van a nacer las naciones en las cuales estamos hoy nosotros, las naciones del mundo, van a proceder del antiguo imperio romano, tanto de Oriente como de Occidente. Hermanos, es la combinación de los otros imperios. O sea, tiene los matices. Esta bestia que Juan ve, que lo ve al final de los tiempos, es una combinación de Grecia, de Medo-Persa, de Babilonia. Tiene matices de cada uno de estos imperios. Eso es una mezcla, es una fusión. Es la combinación de todas estas bestias, con sus ideologías, con su conocimiento, con su cultura. Así como cuando Roma conquistó, hermanos, a Grecia, Grecia conquistó a Roma con su
filosofía y con su idioma. Por eso que el idioma griego en los tiempos del Imperio Romano, el idioma universal era el griego, a pesar de que Roma tenía su propio idioma, que era el latín, mas sin embargo se hablaba el griego. ¿Por qué? Porque fue la ideología, el pensamiento, la sabiduría de los griegos lo que conquistó a Roma. Y así se fundó por eso se conoce como el Imperio Greco-Romano. ¿Ok? Greco-Romano. Entonces, esta bestia, al fin de los tiempos, es una mezcla de todos los antiguos imperios. Luego dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron, escuche bien, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Note usted un detalle que interesante, que la religión del fin de los tiempos no va a ser ni siquiera el catolicismo, ni el hinduismo, ni la nueva era, ni nada de esas cosas. La religión que se establecerá en el fin de los tiempos, antes o previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, es la adoración al dragón, que es el diablo y Satanás, que el Señor lo reprenda. Esto quiere decir que la religión mundial será una religión satánica, luciferiana. Y por eso, hermanos, que hemos estado hablando cómo estamos, estas nuevas generaciones que están naciendo, estas nuevas generaciones de niños, de adolescentes, son generaciones, hermanos, que ya no creen en Dios, son generaciones ateas. Son generaciones, hermanos, donde los adolescentes, los niños y los jóvenes de esta nueva generación, hermanos, están creciendo sin amor, sin misericordia, sin buenos principios, sin buenos, hermanos, sin buena moral y con un vacío espiritual en sus corazones. Blasfeman de Dios. Hoy los niños blasfeman de Dios. Ya no tienen esa creencia o ese temor que por lo menos a nosotros, generaciones antiguas, se nos inculcaron de parte de nuestros padres. Hoy no. Hoy está de moda, hermano, la tecnología, hermanos, está a la vanguardia justamente todas las redes sociales. Y hoy, hermano querido, se ha perdido en estas nuevas generaciones el respeto, se ha perdido la moral, se ha perdido, hermano, las buenas costumbres, se ha perdido absolutamente todo. Y por consecuencia, se ha perdido el temor a Dios en absoluto. Entonces va a haber una religión que se va a establecer. Y es lo que hoy se está gestando justamente, es lo que hoy se está propagando, es lo que hoy se está difundiendo, el satanismo. Que será la religión mundial del fin de los tiempos. Por eso dice aquí, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y dirán, ¿quién podrá luchar contra ella? Verso 5, también se le dio boca que hablase o que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para que actuara 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Una cosa, cuando hablamos aquí de la bestia, por si acaso, hermano, no solamente nos estamos refiriendo, en este caso, a su gobernante, que la Biblia lo llama el anticristo y que también lo llama la bestia, pero cuando hablamos de la bestia, del fin de los tiempos, estamos hablando de ese gobierno mundial, de ese que es un sistema, que yo quiero que usted lo entienda bien, es un sistema político, social, económico, religioso, cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Va a ser una forma de gobernar, con un sistema que va a gobernar a la humanidad, no por imposición, no por conquista, por guerra, sino por consenso. Las naciones mismas van a abrirse y van a abrir sus brazos y recibir, hermanos, esta forma de gobierno, este sistema de gobierno, que no es otra cosa que el sistema y el gobierno del anticristo, la cual se llama en nuestros días el nuevo orden mundial. Todos los poderosos y los políticos están hablando a todas voces. Los líderes políticos y religiosos están hablando y pidiendo que se establezca un nuevo orden mundial, que es necesario, es imperativo, necesitamos un nuevo orden. ¿Se da cuenta? No es por imposición, sino, diríamos así entre comillas, por necesidad. Es necesario unirnos, que la humanidad deje a un lado sus diferencias. Suena bonito, ¿verdad? Suena lindo.
Pero esa ideología suena lindo. Dejemos a un lado nuestras diferencias, dejemos a un lado todo aquello que nos divide y unámonos con un solo objetivo, con un solo propósito. Hoy se ha demostrado, hermano, que como naciones independientes es difícil combatir a este patógeno. La humanidad necesita unirse para poder salir de la crisis en la cual nos ha sumergido esta pandemia. Y esto todavía es un ensayo social y es la plataforma para con mucha más fuerza establecer ese gobierno mundial. Cuando hablamos del nuevo orden mundial, es un gobierno mundial, que es la plataforma de lo que será el gobierno del anticristo, la bestia. Cuando hablamos del anticristo se le llama anticristo porque está en contra de Cristo, está en contra de Dios. Por eso que usted lo ve, una característica es que es un sistema blasfemo, un sistema que está en contra de Dios. Verso 6, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y no solo eso, sino verso 7, y subraya aquí porque ya lo había subrayado, hermanos, en el libro del profeta Daniel, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esta bestia, este sistema, que obviamente va a tener un personaje que lo va a representar, ¿okay? Un gobernante que lo va a representar, que no va a representar a toda la humanidad, la cual la Biblia lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo, o desde la fundación del mundo. Apocalipsis 17, del 8 en adelante, vamos a leer. La bestia que has visto, le dice el ángel a Juan, era y no es, y está para subir del abismo. O sea, le dice, la bestia que has visto, este sistema que tú has visto, era, existió, no es, en el tiempo de Juan no estaba, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida, en el libro desde la fundación del mundo, en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, o sea, la Babilonia en este caso. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. 11, la bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Es de entre los 7, o sea, hermanos, es un sistema que ya ha existido, que pertenece a estas 7 cabezas o 7 reinos. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún, dice, no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Por eso le decía yo que esta división de 10 reinos de lo que fue el antiguo imperio romano no ha sucedido todavía. Eso está por suceder. Justamente, hermanos, uno de los planes del nuevo orden mundial es dividir el mundo entero, todas las naciones de la tierra, Oriente y Occidente, dividirla en 10 grandes naciones para poder ser gobernadas de una manera más eficaz, para poder trabajar de una manera más eficaz. Eso es interesante. Incluso ellos tienen una moneda, yo creo que hace tiempo se los mostré en una imagen, tienen incluso una moneda donde está como el mapa mundi, cómo ellos han dividido todas las naciones, todos los continentes, las naciones de todos los continentes lo han dividido en 10 grandes naciones, que van a tener 10 representantes, 10 reyes. ¿Ok? Entonces el mundo se va a dividir en 10. Esa es la visión tanto de Nabucodonosor como de Daniel. Cuando ve Nabucodonosor los pies de la estatua, que son 10 dedos, y Daniel cuando ve la cuarta bestia, le ve 10 cuernos. Son 10 reyes, 10 gobernantes, que van a recibir, dice, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito. Miren cuál es el propósito. Estos 10 tienen un solo propósito. Los 10 tienen un mismo y único propósito. Y entregarán su poder y su autoridad que les ha sido dada de gobernar estas 10 divisiones en la cual el mundo será dividido, estas 10 superpotencias, ¿verdad?
Entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Ellos lo van a entregar. Por eso que le digo que la bestia no va a ser como un Hitler o como un Napoleón que agarrará las armas y conquistará a las naciones como lo quisieron hacer estos hombres. No, será por consenso. Ellos mismos entregarán todo en manos de la bestia. Bien lo dijo, hermanos, uno de los integrantes del Parlamento Europeo, me acuerdo en el 2019 o 2018, no recuerdo cuándo lo dijo, uh, cuando lo entrevistaron y él decía, bueno, nosotros, dice, la humanidad, dijo él en palabras textuales, dijo, la humanidad necesita de un gobierno mundial. Y ya estamos en eso, dice, estamos en eso. O sea, ya están instaurando ese gobierno mundial. Pero, dijo, lo único que nos falta es encontrar un hombre que tenga la capacidad de guiarnos. ¿Y sabe cuáles fueron sus palabras literales, textuales? Y no nos interesa, dijo, si nos lo manda Dios o nos lo manda el diablo. Igual lo recibiremos. Fueron sus palabras. De este político que formaba parte del Parlamento Europeo. Esto es interesante, hermanos, entonces entender qué es lo que se está gestando. Mire, que el tiempo no nos va a dar. Yo, lamentablemente, hermanos, quisiera poder ampliar cada cosa y decirle, explicarle muchas cosas, pero el tiempo no es nuestro enemigo. Y dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. El nuevo orden mundial, entonces. Vamos a hablar un poquito, con lo que nos queda de tiempo, acerca de este nuevo orden mundial. Entonces, el nuevo orden mundial, hermanos, es la unión de las naciones. Lo que empezó en el año 45 con la creación de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas, que es la ONU. Ahí comenzó todo este a ponerse, diríamos así, a poner en marcha el establecimiento de este nuevo orden mundial, que es un gobierno mundial, que será el gobierno mundial del anticristo, a quienes los poderosos y los grandes gobernantes de todas las naciones, y cuando las naciones estén divididas en 10 grandes potencias o en 10 grandes regiones, ¿ok? Se va a dividir así, por decirle, por los países de Sudamérica, algunos este país van a formar la región tal, este país van a formar la región tal, y así, 10 regiones, se van a dividir en 10, el mundo se va a partir en 10, con 10 representantes que lo van a representar, 10 reyes o gobernantes que lo van a representar. Ellos mismos entregarán, ellos tienen un solo propósito, entregar su poder y su autoridad a la bestia, a este personaje que será levantado, a quien Satanás, que el Señor lo reprenda, le dará su poder, su autoridad y su trono. El nuevo orden mundial del anticristo, hermanos, tiene diferentes organizaciones, de la cual hoy nosotros estamos viendo. Trabaja por medio de ideologías, por medio de movimientos, por medio de organizaciones. Yo una vez le mostré acerca de las cartas de este juego Illuminati de Steve Jackson. Y usted lo ve ahí, por ejemplo, cuando vea el video lo va a ver acá. Está, por ejemplo, el movimiento feminista, está el movimiento de los gays, está la masonería. Hermano, todas estas cosas que nosotros hoy vemos pertenecen a todo este sistema. Por eso le digo, es un sistema muy complejo, pero que están trabajando unánimes para establecer este nuevo orden mundial. Y parte de ello también, hermano, lo forma, dicho sea de paso, los jesuitas, el Vaticano. No es por gusto, hermanos queridos, de que este último papa, el actual, ¿okay?, Papa Pancho, sea, hermanos, un jesuita. ¿Quiénes son los jesuitas? Estos no son sacerdotes ordinarios. No vaya a pensar que era un padrecito lindo, bonito, ahí en Argentina, ¿verdad?, que pastoreaba sus ovejas, y la grey del Señor, y bueno, con la voluntad y la soberanía de Dios y el agrado de Dios fue establecido como papa para que sentarse en el sillón de San Pedro. Hermanos, la ignorancia, hermanos, y diríamos así, yo diría, aunque más que ignorancia, la estupidez humana de muchos cristianos es tan grande, que yo recuerdo, hermanos, que en ese tiempo cuando el Papa Pancho fue declarado, o
lo, lo eligieron como el nuevo papa de este sistema religioso apóstata, asesino, vinieron unos misioneros de la iglesia del Nazareno y estaban emocionadísimos y se iban a Roma para ver pues cuando el Papa iba a dar su primer sermón a todos los fieles. Estaban emocionados de que un argentino dice, gracias a Dios, Dios ha puesto este... Yo no entiendo, hermano, cómo gente que supuestamente tiene la revelación de Dios, tiene la verdad de Dios, puede estar tan cegada. Si usted no lo sabe, hermanos, el Papa Pancho, como le dije, no es un sacerdote común y corriente. La orden de los jesuitas es una de las órdenes más sanguinarias que pueden existir sobre la tierra. ¿Okay? La orden de los jesuitas, ellos son como el servicio de inteligencia del Vaticano. Ellos son soldados prácticamente. Y uno de sus máximos representantes, que es este Papa Pancho Bergoglio, es el que hoy está sentado en la silla de San Pedro. Una de las características de los jesuitas son que son maestros del engaño. Y si usted busque en YouTube, por ejemplo, busque la biografía del Papa Pancho y va a ver usted todas las atrocidades que cometió en Argentina y todas las condenas que se le ha imputado. Y bueno, porque son intocables, no lo pueden meter a la cárcel, pero todas las atrocidades que él ha cometido allá en Argentina. Los propios argentinos lo conocen, sobre todo los periodistas, de la participación activa que tuvo en la guerra civil que hubo en Argentina. Hermanos, estamos hablando de un hombre que es como lo declara la Escritura. Tiene apariencia de cordero, pero habla como dragón. Si hay uno de los papas más blasfemos que pueden existir, es este. Ahora último ha declarado de que el infierno no existe. ¿Okay? Él es un papa con una mentalidad, porque ya le dije, porque él realmente no es teólogo, a la diferencia de Benedicto XVI, de Ratzinger. Él era un teólogo. En cambio este no. Este hermano es un hombre con ideologías y ambición de poder. Por eso, hermanos, yo le mandé un video donde justamente periodistas argentinos estaban hablando de la necesidad del nuevo orden mundial y que el Papa Pancho sería el personaje indicado para liderar este nuevo orden mundial. Entonces, hermanos, las cosas no pasan por así, hermanos amados. Y la asunción de este nuevo presidente, es que ni qué decirlo, hermano querido. Mire, vamos a ir rápidamente a leer algunos textos, por favor. Según Tesalonicenses 2:1 en adelante dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí ya Pablo nos describe de este personaje que gobernará este mundo. A quien el mundo entero les dará las riendas del gobierno de toda la humanidad, del destino de todos los seres humanos. O sea, la humanidad misma y nuestros líderes políticos, nuestros gobernantes, le darán a este personaje las riendas para conducir el destino de la humanidad. Por eso le digo, él no va a ser un personaje, va a ser diferente de todos los demás reinos. Los demás reinos fueron por hermanos, porque ellos fueron conquistadores, conquistaron a través de las armas, de la guerra, del poder. Este no. Este llegará, hermanos, al poder a través de la hechicería, del ocultismo, del satanismo, porque el diablo mismo le entregará su autoridad, su poder y su trono. Y la humanidad mismo le entregará, o sea, los seres humanos le entregarán el destino de sus vidas, de sus familias, de sus naciones en sus manos. Entonces aquí nos habla que el Señor no va a venir sin que primero venga la apostasía. Cuando habla de la apostasía, no solamente, hermanos, se refiere a la apostasía de la iglesia, ¿ok? No solamente se refiere a la apostasía de la iglesia, sino, hermanos,
se refiere también que la humanidad entera va a apostatar. Y este personaje será el máximo representante de la apostasía de toda la humanidad. Cuando el hombre se aleja de Dios, se convierte como un animal. Por eso le decía que Dios, cuando mira a las naciones que están lejos de Dios, apartadas de la voluntad de Dios, naciones paganas, Dios la ve como bestias. Por eso que el ser humano, cuando se aleja de Dios, comienza un proceso de involución y se convierte como una bestia. Por eso le sucedió a Nabucodonosor, cuando él se enorgulleció y no reconoció que lo que él era y lo que él tenía le venía de parte de Dios, y se convirtió en bestia literalmente. Entonces la apostasía viene una apostasía mundial de todos los seres humanos que renegarán y van a blasfemar de Dios y negarán la existencia de Dios. Hoy los niños, por ejemplo, los adolescentes, niegan la existencia de Dios. Entonces miren las generaciones que van a venir, las generaciones que nos van a gobernar en adelante. Segunda Tesalonicenses 2:3 dice: no os dejéis seducir de nadie en ninguna manera, porque no vendrá este día sin que primero haya acontecido la apostasía casi general de los fieles. Aquí está la traducción oro. Y ha aparecido el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Este hombre de pecado, el hijo de la perdición, el hijo de iniquidad, se refiere justamente al anticristo. Cuando habla de el hombre sin ley, el hombre de iniquidad significa sin ley. Justamente, hermanos, este es el pensamiento que ahora se está promoviendo. Esta es la ideología que hoy se está promoviendo en las naciones. Que se te va a aceptar lo que tú quieras ser, lo que tú pienses, y tú puedes ser lo que tú quieras ser. Por eso, con esta ideología de género, si tú incluso te sientes un animal, nadie te puede decir lo contrario. Si tú te sientes, hermanos, un gato, eres un gato, y todo lo demás la sociedad te tiene que reconocer como tal. Nadie te puede decir lo contrario. Si tú eres hombre y te sientes mujer, la humanidad, el resto, la sociedad te tiene que tratar como mujer. Vive como tú quieras. El sin ley. Esa es iniquidad, estar sin ley. La anarquía. Es la apostasía. Entonces, ¿qué significa apostasía? Rápidamente, hermanos, la apostasía es deserción de la verdad, propiamente el Estado. ¿Okay? La apostasía es apostatar. El término apostasía viene del término griego apostasía, que significa salida, defección, revuelta o rebelión. Escucha, es la rebelión, es una rebelión contra Dios. La apostasía va a ser la gran rebelión contra Dios de la humanidad. Ha sido descrita como una salida plenamente consciente o una rebelión contra el mensaje del cristianismo o el rechazo a Cristo por parte de alguien que ha sido cristiano. La apostasía es una categoría teológica que describe a aquellas personas que han abandonado voluntaria y conscientemente su fe en Dios y concretamente en Jesucristo. La apostasía es lo contrario de la conversión, es la desconversión. O sea, es cuando el ser humano quita a Dios completamente de su vida. Segunda Tesalonicenses 2:5 dice: no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. La iglesia primitiva oraban, hermanos, los cristianos primitivos oraban por la permanencia del imperio romano y por la salud del emperador, porque ellos sabían que cuando Roma caería, el imperio romano caería, se dividiría en 10, y de esos 10 aparecería el hombre de pecado, el hijo de perdición, al cual la Biblia lo llama el anticristo, y que lanzaría una gran persecución. Por eso dice: hará guerra contra los santos y los vencerá. La más grande de todas las persecuciones está por venir. Por eso que los cristianos, a pesar de que los cristianos del primer y segundo siglo sufrían persecuciones, pero ellos sabían perfectamente que las persecuciones que ellos estaban atravesando no eran nada comparada a la persecución que vendría por parte de este personaje que es el anticristo, la bestia, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, por eso que ellos sabían qué cosa es lo que detenía la manifestación del imperio, la manifestación del anticristo: el imperio romano, el poder romano que hasta ahorita está vigente. El sistema romano hasta ahorita está vigente. ¿Okay? Por eso que ahora están tratando de cambiar, hermanos, el sistema de gobierno, la ideología, la forma de gobernar. Va a haber un cambio, por eso que se habla de un nuevo reinicio. Se está hablando ayer con la juramentación de John Biden, dijeron que estaba por iniciar una nueva era. Esas fueron palabras textuales. Dice: a partir de hoy iniciará una nueva era. ¿Y desde cuándo? ¿Desde cuándo?
Cuando un nuevo presidente asume el mando, inicia una nueva era para la humanidad. ¿Por qué lo dicen? Ah, hermanos. Yo no entiendo cómo hay cristianos que se alegran porque este hombre que es, bueno, no voy a mencionar ciertas cosas, hermanos, pero ahí investiga usted la biografía de este hombre, quién es. Este hombre, por eso es muy amigo, es católico, pero católico de nombre nada más, porque este realmente es un masón Illuminati, pedófilo. Hay videos que se le muestra manoseando niñas. Este hombre, hermanos, es un traidor, es de lo peor. Este hombre es de lo peor que usted se pueda imaginar. Es un lobo vestido de oveja. Así como usted lo ve viejito, bonachón, simpaticón, usted no sabe quién es. Mire por eso la biografía de John, busque la biografía de John Biden para que usted vea quién es verdaderamente este hombre. Este hombre fue que trabajó en la administración tanto de Barack Obama como también en la administración de los Clinton, y él fue el que promocionó o diríamos así, gestó las distintas guerras que hubieron tanto en el gobierno de Clinton como en el gobierno de Barack Obama, las invasiones y las guerras. Él fue ¿cómo se diría? Las que lo promocionó como senador que era y consejero y también, hermanos, vicepresidente. Fue quien promovió justamente las invasiones a estos países en Medio Oriente y etcétera. Entonces, hermano, no vaya a pensar que es lo que los medios de comunicación nos quieren hacer creer. Porque aún los medios de comunicación forman parte de este nuevo orden mundial. Por eso usted no debe creer, no crea mucho lo que en las noticias le dicen. No crea. Vamos rapidito. Ya no vamos a leer esto porque estos solamente son versiones, ¿okay? Versiones de lo que nos habla, qué cosa sería este poder. Rápidamente le voy a leer algo para que usted entienda. Un poquito del perfil del anticristo. En Antíoco Epífanes, que fue este rey Seleucida, griego, que invadió Jerusalén aproximadamente 150 años antes de Cristo, va a ver usted que este es el pensamiento del nuevo orden mundial. Y el anticristo va a hacer lo mismo que este hombre hizo. Este hombre fue un hombre impío, enemigo del pueblo de Dios, este griego macedonio, Seleucida. Primera de Macabeos, y esto está en el libro, es un libro histórico, los Macabeos. Primera de Macabeos, capítulo 1, verso 41 en adelante. Dice: el rey Antíoco publicó un edicto en todo su reino, ordenando que todos formaran un único pueblo. Ahí está, nuevo orden mundial. La unidad. Escuche, el rey Antíoco publicó un edicto en todo su reino ordenando que todos formaran un único pueblo y abandonaran cada uno sus peculiares costumbres. Los gentiles acataron todo el edicto real, y fue felices, los impíos felices. Y muchos israelitas aceptaron su culto, sacrificaron a los ídolos y profanaron el sábado. También a Jerusalén y a las ciudades de Judá hizo el rey llegar por medio de mensajeros el edicto que ordenaba seguir costumbres extrañas al país. Debían suprimir en el santuario holocaustos, sacrificios, libaciones, profanar sábados y fiestas, mancillar el santuario y lo santo, levantar altares, recintos sagrados y templos idolátricos, sacrificar puercos y animales impuros, dejar a sus hijos incircuncisos, volver abominables sus almas con toda clase de impurezas y profanaciones, de modo que olvidasen la ley y cambiasen todas sus costumbres. El que no obraba conforme a la orden del rey moriría. En el mismo tono escribió a todo su reino, nombró inspectores para todo el pueblo y ordenó a las ciudades de Judá que en cada una de ellas se ofrecieran sacrificios. Muchos del pueblo, todos los que abandonaban la ley, se unieron a ellos, causaron males al país y obligaron a Israel a ocultarse en toda suerte de refugios. Eso es lo que hará el anticristo, hermanos. Tanto usted lo va a tener en el video, lo va a escuchar, lo va a leer. Esto es, hermano, el mismo pensamiento y la misma ideología que hoy se quiere instaurar en el nuevo orden mundial. Hacer un solo gobierno, donde todos aboguemos por una misma cosa. Dejemos a un lado nuestras diferencias, dejemos a un lado nuestras nacionalidades, en cierta manera, y abracemos una ideología, un pensamiento. Tal como sucedió en la época de Hitler, ¿okay? Con lo que Hitler impuso, la ideología, el pensamiento del partido nazista. De manera que aún padres
entregaban a sus hijos, hijos entregaban a sus padres, esposos a sus esposas, y así sucesivamente los entregaban a todos aquellos que no estaban de acuerdo con el partido, con el pensamiento y la ideología nazista. Y fueron exterminados sobre la gran persecución. Por eso que Hitler también, hermanos, es un prototipo del anticristo. Miren, hermanos, terminamos. El día de ayer se llevó a cabo la juramentación del nuevo presidente de los Estados Unidos. Y yo no sé si usted lo ha visto, pero le aconsejo que se lo vea porque debe estar grabado ahí en YouTube seguramente. Yo lo vi. Y miren, algo que a mí, hermanos, me llamó mucho la atención y me escarapeló hasta el cuerpo. Es que después de la juramentación de John Biden, llamaron a un artista para entonar el himno nacional de los Estados Unidos. Y pues uno pensaría que llamarían pues a un artista ilustre, que pueda representar el pensamiento y la ideología de un país soberano, libre, con principios, con moral. Pero no. John Biden escogió a Lady Gaga. Esta mujer es conocida por ser, número uno, marioneta de la élite y de los Illuminati. Todas sus canciones, todos sus conciertos, sus videoclips tienen simbología abiertamente Illuminati. Dos, ella es satanista, confesada, declarada, en contra de los principios y los valores cristianos. Esta mujer que está a favor del ocultismo, del satanismo, que está a favor de la ideología de género y está a favor de muchas otras atrocidades, hermanos, la hicieron entonar la canción que representa una nación, el himno nacional. Esto fue una clara alusión y Biden, por medio de ella, y ella vestida como una sacerdotisa satánica de rojo, porque esos son los colores que usan, porque ya les dije, ellos usan mucho el simbolismo, mucho. Los colores rojo, blanco y negro son características de los cultos satánicos. Y ella fue vestida con un vestido largo rojo y una chompa o una blusa negra. Biden le dijo al mundo cómo sería su gobierno. Un gobierno que continuaría la agenda Illuminati, la agenda del nuevo orden mundial. En su gobierno, hermanos, hay una transgénero, parte de su gobierno que él mismo ha escogido. Senadores y gente, hermanos, que son pedófilos, acusados de pedofilia. Hay de todo. Satanistas, como el caso de esta mujer, y también la otra que es marioneta también de los Illuminati, que es la Jen Love. Esto es para que usted entienda, hermanos, y él ha declarado que en 100 días va a, diríamos así, a cancelar muchas de las cosas que Donald, el expresidente, había hecho, como por ejemplo los baños transgéneros. Infórmese un poquito y vea todo lo que está para suceder. El mundo, hermanos, porque este expresidente que salió, en medio de todos sus defectos, fue un presidente que abogó por la vida, en contra del aborto, en contra del matrimonio homosexual, volvió a que en todas las instituciones públicas nuevamente aparecieran, hermanos, textos de las Escrituras, que en las escuelas se volviera a leer la Biblia, la palabra de Dios. Este hombre, hermanos, fue una piedra en el zapato de este nuevo orden mundial. Si no lo sacaban por esta manera, lo habrían de matar seguramente. Ahora sacaron aquello que les era impedimento y ahora nada los va a detener. Hermanos, rápidamente como conclusión, mire, pero después de todo lo que va a venir y las cosas que sucederán, que otro día hablaremos, va a venir el establecimiento del reino de Dios. Y solamente vamos a leer rápidamente. Daniel 2:44 en adelante dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino
que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Daniel 7 del 9 en adelante dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Esta es una visión de Dios, que no es que yo sea un anciano por si acaso, simplemente es una visión y una forma para poder entender al Creador, al Dios eterno. La ancianidad no es que él sea un viejito, sino que habla de su eternidad. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno pequeño, que es el anticristo, la bestia. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Daniel 7 del 13 al 14 dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Este hijo de hombre es el Mesías. Él es el Mesías, que habrá de venir, y a quien se le dará el reino, todos los reinos de la tierra pasarán bajo su dominio y bajo su autoridad. Y también este hijo de hombre representa al pueblo de Dios. Qué interesante, mire, Dios a las naciones impías la ve como bestias, pero a sus hijos lo ve como seres humanos, un hijo de hombre. En la otra visión, Nabucodonosor ve a las naciones impías, a los imperios, lo ve como metales preciosos, ¿verdad? Pero es una piedra la que la desmenuza, que es también el Mesías y el reino de Dios, que destrozará a todos los reinos de la tierra. Y para terminar, Apocalipsis 11, del 15 en adelante, dice: la séptima trompeta, el séptimo ángel tocó la trompeta, y se oyeron fuertes voces que decían: el reino del mundo es ahora el reino de nuestro Señor y de su Mesías, y él reinará por siempre. En la séptima trompeta. Luego los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos ante Dios se inclinaron hasta el suelo y lo adoraron, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, tú que eres el que es y el que ha sido siempre. Te damos gracias porque hiciste uso de tu gran poder y comenzaste a gobernar. Los que no creen en ti se enojaron, pero ahora ha llegado el momento de tu ira. Ahora es el momento de juzgar a los muertos, es el momento de recompensar a tus siervos los profetas y de recompensar a tu pueblo santo, a los que te respetan, tanto grandes como pequeños. Es tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. Amén. El tiempo, mis amados, nos ha ganado, y este es el establecimiento del reino. Un reino eterno, un reino que no tendrá fin jamás, que no pasará de como sucedió en los otros imperios, donde uno conquistaba a otro, otro conquistaba a otro, y los imperios caían. Este reino será inconmovible, será el reino de nuestro Señor Jesucristo, el cual se establecerá en este mundo. Y el reino será dado a los santos del Altísimo, al pueblo santo de Dios, a la iglesia del Señor, el cual reinará juntamente con el Mesías sobre la tierra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor, hermanos, me los bendiga grandemente. En el nombre de Jesús. Amén.